Bueno, comenzamos la clase, ya está la grabación activa. Brisa, bienvenida. Vamos a comenzar, después de todo el repaso que vinimos haciendo así rápido de HTML, CSS, que ya lo vieron en otra materia. La idea es empezar con la parte que podría decirle para mí más linda, digamos, es la parte de JavaScript y todas las librerías y todos los frameworks que se derivan de JavaScript y vienen incluidos. Primer pregunta sería, ¿han hecho algo con JavaScript alguna vez? No, yo nunca. La primera vez. Bien, bien. Creo que va a ser, Carlos, el complemento ideal a lo que ustedes manejan de diseño mezclado con HTML y CSS, ¿sí? Acá siempre recuerden esta línea de aprendizaje, porque hay mucha gente que se pone a ver JavaScript de una y, digamos, es importante, yo siempre arranco las diapositivas con esta página que me gusta como para tener una guía de lo que aprender, y recuerden esta URL que tienen un montón de líneas de aprendizaje más. JavaScript podría definirlo como esas tres líneas que dicen ahí. Por un lado, es el lenguaje que más programadores tiene en todo el mundo. Y ahora vamos a ver por qué. JavaScript es de por sí, por esencia, el lenguaje de programación de la web, se le llama, ahora vamos a verlo también, y es muy simple de aprender. Obviamente necesitas, para que tu conocimiento se consolide y pueda ser más rápido, necesitas un buen conocimiento de HTML y CSS para aplicarlo a la web. Pero podríamos decir que JavaScript es el número uno en los lenguajes de programación. El origen, yo esto se los pongo siempre a propósito para que ustedes tengan una idea de que la mayoría de los lenguajes buenos, fuertes y muy usados tienen más de 10 años como mínimo. En el 87 se remonta la primera idea o la primera aparición de este lenguaje tan famoso, que fue conocido, como dice ahí en la diapositiva, con ese nombre o esas siglas SMAS, ECMAS. Perdón. Fue conocido y con ese nombre se originó. Pero miren la cantidad de años que lleva de evolución. Tuvo cortes, acá en el punto número 4, fue abandonado. Recuerden que todos los lenguajes de programación, sean software propietario o software libre, persiguen un objetivo que es el de ganar dinero. Entonces todos han atravesado crisis políticas y demás. Pero lo importante es que ustedes sepan que del año 87 a hoy transcurrieron 37 años donde el lenguaje fue creciendo, se fue desarrollando, y podríamos decir que a partir del 2015, acá donde estoy con el mouse, comienza a darse una actualización mensual del lenguaje y empieza a tomar cierta importancia y continuidad. Ustedes dirán, ¿por qué es tan famoso? JavaScript es tan famoso porque cumple con esa palabra rara, isomorfismo, que indica que es el único lenguaje de todos los que existen que permite trabajar en las tres partes de una aplicación, puede ser web o de escritorio o para celular, ¿sí? Con JavaScript puedo desarrollar y puedo programar en el front, digamos, ¿sí? Puedo ponerme a desarrollar la interfaz. Con JavaScript puedo trabajar en el backend. Con JavaScript puedo trabajar en el backend. Existen diversas librerías como Node.js, que es una librería que me permite trabajar en el backend. Acuérdense
Frontend, todo lo que venimos trabajando con ustedes en la carrera, ¿no? Diseño, HTML, CSS, todo transcurre en el front, todo transcurre en la vista de mi navegador, o si es una aplicación de escritorio, en la ventana que abro, o si es una aplicación para celular, transcurre en la ventana. Ah, qué cargoso, están los de la publicidad. Van llamando de un número atrás del otro. Bien. Y permite también trabajar en la persistencia de datos. La parte de persistencia quiere decir que lo que me permite es realizar la interacción con la base de datos para guardar y recuperar datos. Lo logra a través de algunas librerías, como tienen ahí nombrado. Entonces, JavaScript permite hacer el trabajo en todas las capas de una aplicación. Y ahí tienen características generales de todo lo que aplica. ¿Sí? Fíjense que nosotros nos imaginamos que JavaScript es para trabajar en la web. Se pueden hacer juegos, se puede trabajar con realidad virtual, aumentada, figuras 2 y 3D. Se utiliza mucho para bajo nivel, por eso dice controlar hardware, ¿sí? Drone, robots, cosas que no tienen interfaz gráfica, que trabajan a bajo nivel. Se utiliza en la programación para los celulares y se utiliza para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial. No hay ningún lenguaje de programación que cumpla o que pueda utilizarse en todo. Por eso hay mucha gente que ustedes por ahí habrán escuchado que dice yo solamente o yo arranqué aprendiendo JavaScript. ¿Sí? Porque es un lenguaje muy fácil, muy complejo, muy completo y permite trabajar de todo. Por supuesto que alguien que lo utilice, por ejemplo, para diseño y desarrollo web, se va a especializar en el JavaScript orientado a ese tema. ¿Sí? Si yo quiero hacer videojuegos, hay un montón de librerías propias de ese tema y así con cada uno. ¿Sí? No es que con el mismo código que vamos a ver nosotros para aplicar al primer punto, se van a dar vuelta y van a poder programar un jueguito. No, hay montones de librerías. ¿Qué es lo bueno de este tipo de lenguaje? Documentación, la que quieran, donde quieran, en el idioma que quieran. ¿Sí? Para aprender, para hacer, para probar, para solucionar errores. Obviamente, nosotros nos vamos a concentrar en diseño y desarrollo web y JavaScript con tantas versiones que vimos acá, que fue largando durante su historia, podemos decir que ya no tiene problemas de compatibilidad con los navegadores. O sea, ya sea que yo use Chrome, Mozilla o el Edge, funciona de la misma manera, está muy estabilizado y hay la ayuda que necesiten. Y obviamente, en el último tiempo, con la aparición de todo lo que sea inteligencia artificial, como el ChatGPT y demás, es muy fácil armar una función de JavaScript que me permita hacer un montón de cosas y efectos. Confusión típica, por eso esta imagen graciosa, aprender JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje de programación Java. ¿Sí? Java, que ahí tiene el dibujo de la tacita, es un lenguaje que se utiliza para backend y nada más. Lenguaje muy tradicional de la década del 90 también, pero no tiene nada que ver con JavaScript. Aclaración importante, suele haber muchísimas confusiones. Ustedes, si alguna palabra o algo no se dan cuenta de lo que estoy hablando o tienen dudas, me preguntan. Características. Lenguaje de alto nivel e interpretado. Eso quiere decir que es un lenguaje interpretado, quiere decir que es como HTML. ¿Sí? Yo edito el HTML, guardo, refresco con F5 y ya tomo los cambios. ¿Sí?
y de alto nivel que se permite programarse en todas las capas de programación, pero básicamente interpretado es como HTML o CSS. Acuérdense que la contra a un lenguaje interpretado es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo programo, tengo que generar un archivito .exe y ese archivo cerrado que no lo puedo abrir es al que le hago doble clic para ejecutar mi aplicación. Eso quiere decir compilado. Con lo cual lleva un montón más de tiempo desde que lo programo hasta que lo pruebo. ¿Sí? Dinámico es un lenguaje que aplica a todos lados. Débilmente tipado quiere decir que me voy a encontrar con variables. ¿Sí? Recuerden el concepto en programación de variables, que serían donde yo voy depositando los datos, el apellido, el nombre, un color, el tamaño de una imagen y demás. Y débilmente tipado quiere decir que en esas variables me puedo encontrar con que guardo una letra, después guardo un número y después guardo una fecha. Todos los lenguajes que son débilmente tipados, que son flexibles y son interpretados, son un poquito más lentos que los otros lenguajes, porque cada vez que yo traigo la info del servidor al navegador, se tiene que procesar y hacer ese dibujo. Cuando escribamos JavaScript, sensible a mayúsculas y minúsculas. Ojo con este detalle, porque cuando ustedes empiecen a escribir el código JavaScript, si en alguno se equivocaron y lo escriben con mayúscula o al revés, les va a dar error y les va a decir incorrecto. Revisen mayúsculas y minúsculas. Y bueno, y tiene la comodidad de no necesitar punto y coma al final de la línea, más o menos como escribir HTML. Buena práctica para los indicadores. Comienzan con la letra O, comienzan con el signo pesos o de dólar, comienzan con guión bajo. Nunca una variable y nunca un carácter especial o alguna palabra clave de JavaScript va a comenzar con un número o con algún otro carácter especial. Fíjense, vamos a meternos un poquito en la escritura, ¿sí? Todos los archivos JavaScript son .js, algo que ya supongo que habrán descubierto cuando van haciendo inspeccionar elementos o van mirando el código fuente de una página. Cuando declaro constantes, como están acá, van en mayúscula. Fíjense que ahí la palabrita una guión constante indica que esa variable es una constante. Puedo tener el número pi. Si esa variable contiene caracteres, se le pone entre comillas. Si contiene números, va el número directamente sin comillas. Y hay algo que se llama, cuando vean código JavaScript, que acá empezamos a familiarizarnos con el formato, se llama notación camello, ¿sí? Y lo tienen escrito acá en inglés. Notación camello quiere decir que cuando yo como nombre utilizo más de una palabra, la primera letra de cada palabra debe colocarse en mayúscula. Fíjense acá, por ejemplo, ser humano. Hago un freno ahí. Cuando yo hablé de variables constantes, hasta ahí van, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Nada que preguntar? Por ahora, bien. Bien. Sí, ustedes pregúntenme porque yo por ahí estoy acostumbrado a algunas cosas, las doy como las saben, como que las saben y por ahí pregunten. El código JavaScript se agrupa en bloques llamadas clases. Una clase es un bloque de código. Tiene la palabrita clase, el nombre, como decíamos recién en ser camello, notación camello que dice ser humano, mezclé las. Y comienza con llave y termina con llave abajo. Y después, dentro de esa clase hay funciones.
¿sí? Una va a ser el constructor, entre paréntesis recibe dos parámetros, manejan el concepto de parámetros en una función. Cuando yo tengo el nombre y entre paréntesis tengo nombre y coma género, recibe dos parámetros de esa función y las guarda. Ahí van, ¿les resulta bien ese código familiar? Bueno, supongamos que sí. Y tienen la otra función que dice, mi nombre es, que no recibe parámetros, pero devuelve un valor. Fíjense que la palabrita clave return indica que estamos devolviendo un valor. ¿Sí? Por eso dice, mi nombre es, y retorna el valor. Y el signo pesos, entre paréntesis, indica que se está imprimiendo esa variable. JavaScript es programación más profunda o más, obviamente con la estructura de programación de un lenguaje. O sea, les puede resultar familiar, pero en CSS ustedes usan clases y ese tipo de cosas. O sea, pero ya la estructura por ahí empieza a cambiar un poquito. Acá, donde dice nombre y género, es donde se nota que JavaScript no maneja necesariamente tipos de datos, porque ahí no especifica en ningún momento si nombre y género son un número o una letra. ¿Sí? Por eso se dice que es débilmente tipado. Si no, hay que decir que nombre van a ser letras y que género también. Bueno, de a poquito nos vamos a ir acostumbrando. JavaScript, el problema que puede llegar a tener para que ustedes se empiecen a familiarizar es que a veces es medio libre, como que te deja poner lo que quieras en algunas variables, pero bueno, hay que ir practicándolo. Acá, donde dice objetos, acá por ejemplo, estoy haciendo la creación de una constante que se llama un objeto y le estoy cargando dos valores. Ahí decimos que tenemos una estructura, una clase que es un objeto y tiene como nombre el valor de Jonathan y como email una dirección de email. Después estamos viendo partecitas, esto después se une en una porción de código bastante grande, ¿sí? Después tenemos tipo de datos primitivos, tenemos funciones, fíjense que comienza con la palabra function. Acuérdense que una función es un procedimiento del cual yo llamo y devuelve un valor. ¿Sí? En este caso, la palabrita clave alert que están viendo ahí, lo que va a hacer va a generar una alerta con ese mensajito o diciendo hola mundo y lo concatena con el nombre que yo recibo como parámetro. Este código JavaScript, ahora lo vamos a ver en unas diapos más adelante, lo que hace es se ubica en la parte alta de mi código HTML y yo desde adentro de HTML lo puedo ir llamando a las funciones para que hagan algo. ¿Cómo se aprende? Me voy a quedar acá, así nos quedamos ahí. Y vemos las palabras después. ¿Cómo se aprende JavaScript? Probando, practicando, rompiendo. Pero si no practico y no pruebo y juego, no pierdo el miedo a empezar a escribir mi primer código. Nosotros vamos a arrancar, ahora van a ver con unos ejemplitos re sencillos, pero la idea es que hay que probar. Yo después tengo un par de tutoriales también para complementarme. Hay muchísimos, pero yo ya les busqué los que son más sencillos y prolijos, pero digo, hay que animarse a probar y hay que animarse a jugar. Palabra reservada en un lenguaje, acuérdense que se le llama a las palabras que trae de por sí reservada, acá están en un orden alfabético, por ejemplo el while, que tengo acá último,
sirve para hacer un bucle, para dar vueltas e ir, por ejemplo, recorriendo una palabra o haciendo un montón de cosas. Acá tienen un if para poner una pregunta. ¿Cómo están? ¿Saben lo que es un while, un if? Sí, profe. Bien, bien, bien. Puedo profundizar bien, digamos. Entonces, me tengo fe en la explicación. Yo por ahí como no sé si todos lo han visto, digo, pero bueno, pero estas son las palabras claves en JavaScript. Fíjense, ¿por qué me detuve yo en el while y en if? Porque son los que me van a permitir hacer los bucles junto con el for y ese tipo de cosas para hacer repeticiones. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el return, que es cuando va a devolver un mensaje y demás. Este es el orden más o menos en el cual se escribe código JavaScript. ¿Sí? Primero se hacen los import arriba de todo, para que me traiga las librerías con su funcionalidad. De esa misma manera, después vamos a hacer los import con jQuery y demás. Luego se declaran las variables, se declaran las funciones y por último llego al código HTML que adentro va a tener la ejecución de mi funcionalidad en JavaScript. Tenemos variables que van a tener valores que puedo guardar. Están agrupados en string, number, acá no hay número entero y número decimal, cualquier número. El boolean, acuérdense que es verdadero o falso, sí o no. Tipo de dato null, que es vacío. Undefined, que es indefinido, o sea que no le asigné nunca ningún valor. Null quiere decir que está vacío. Undefined es que nunca lo utilicé y puede darme error, entonces primero tengo que ponerlo en null. Y none, cualquier cosa. El tipo de dato none es guardar lo que quieras. Utilizar un tipo de dato none es un poquito más muy genérico y se recomienda a veces ser más específico y generalmente tratar de usar los otros, pero la verdad que lo van a ver un montón de veces. Tipo de datos compuestos tenemos object para guardar objetos, array que es el vector posición 0, posición 1, posición 2 para hacer una lista de elementos. Después tienen funciones, acuérdense que llamo una función, hace algo y me retorna un valor. Tienen clases, que son bloques que agrupan código, como les dije, abren con llave y cierran con llave y hay un montón más de cosas que por ahora no vamos a ver. JavaScript, en nuestro caso, va a interactuar directamente, o una de las posibilidades, pero digo, como nosotros nos vamos a enfocar en la parte web, interactúa directamente con el contenido o con el código HTML para realizar efectos, ir, venir y demás. Utiliza muchísimo el ID de un elemento y tiene JavaScript una función que se denomina getElementById. Lo que va a hacer es, va a traer o va a trabajar con los elementos que tengan un ID puntual. Ahí lo vamos a ver abajo. Fíjense, a partir de ahora me empiezo a dar cuenta, a las etiquetas HTML, si las quiero trabajar, voy a tener que ponerle ID. Fíjense cómo escribiría JavaScript. Document es la identificación del documento HTML en el que está parado. Ahí le estoy diciendo que busque aquellos elementos que como ID tengan la palabrita demo, el string demo, y que les reemplace el contenido
del elemento init HTML por hello JavaScript. Entonces, si yo tengo una página HTML dibujada y en varios lados puse la ID demo, si yo tocara un botón para que se ejecute esta función JavaScript, lo que va a hacer, va a cambiar automáticamente el código de esas etiquetas. Así es como empieza a funcionar. Fíjense, otro ejemplito. Esto hay que probarlo. Por eso les digo, esto hay que ponerse, entretenerse, jugar y dibujarlo. Acá tienen la declaración de una página HTML, tienen el body, ahí tienen las etiquetas, tienen el H2, pero donde yo me quiero detener, tienen un botón. Y en la función onClick del botón es donde se ejecuta esa función JavaScript. ¿Qué es lo que va a hacer? A todo lo que tenga el ID demo le va a poner la fecha. ¿Sí? Y la hora, obviamente. ¿Quién tiene el ID demo? Esa etiqueta P que se encuentra abajo. Esto ustedes lo pueden copiar, lo pegan en un documento HTML de ustedes, lo ejecutan y pueden empezar a probar su primer código JavaScript. Mi JavaScript está embebido o está mezclado con el HTML. ¿Sí? Porque acá lo único que tengo de JavaScript es esto. Digo, eso para el que nunca escribió nada de JavaScript aplicado a la web. Yo siempre digo aplicado a la web porque ya vieron que tiene millones de usos y puedo hacer todo un programa en JavaScript sin editar HTML ni CSS, ¿no? Pero digo, empiecen a ver cómo se genera el juego o el merge entre JavaScript y el HTML. Estos ejemplos son para copiar y pegar directamente. Tema comillas, a no confundirse, JavaScript trabaja doble y simple. Por ejemplo, acá, perdón que me mueva, acá lo tienen con comilla doble, la asignación, pero también lo pueden encontrar en muchísimas páginas escrito con comilla simple. Los navegadores lo leen de las dos maneras. Ahora vamos a llegar a algunos ejemplos donde yo les voy a decir cómo practican todo este tipo de cosas. Obviamente JavaScript te puede cambiar en el navegador todo. En este caso vamos a ver un ejemplo de cómo cambia todas aquellas ID que se dicen demo. Por ejemplo acá le cambia el tamaño de la letra. ¿Sí? De la página de estilo, cambia el font size a 35. ¿Sí? Por ejemplo, los puedo ocultar. Fíjense. Style.display, none. Pero todo lo trabaja a través, en esta parte que estamos viendo. Chiquitito, nuestras primeras diapos. Todo lo trabaja a través de el ID. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿se van a animar a tocar y a meter mano y a jugar? No rompen nada, ¿eh? Sí. Esto es, ustedes acuérdense, todo lo que aprendemos, cualquier cosa nueva de cualquier tema relacionado con este tema de web, HTML, CSS, hay que probar, romper, probar, romper, probar, romper. Esto lo copian, lo pegan en un HTML de los que ya me entregaron si quieren, lo cargan en el navegador y prueban, se rompe, vuelvo. Pero hay algo más fácil, que ahora lo vamos a ver, para jugar y aprender. Seguimos siempre viendo variantes de lo mismo, ¿sí? Puedo tener elementos ocultos o escondidos y hago al revés, los muestro, ¿sí? Le cambio el display y los muestro. Y así los puedo aburrir un montón de cosas. Fíjense, por ejemplo, este truco.
puede cambiar el source de una imagen. Y ahí puedo hacer el efecto de cuando muestro una imagen o muestro la otra. A partir de acá, yo les voy a ir dejando muchas veces este link que tienen abajo, que es para ir a esta página que ya la vimos antes, que yo les comentaba, que es la W3 School. Pero tiene, esperen que lo voy a abrir, acá pueden hacer clic y fíjense cómo pueden practicar JavaScript de forma muy simple. Acá tienen el código HTML y acá tienen el botón y acá se ejecuta la función JavaScript que hace el cambio. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Van a tener dos botones, uno que prende la luz, otro que la apaga. ¿Cuál es el único truco que tiene hecho esta página? Simplemente, cuando yo toco el que prende o que apaga, mediante JavaScript, agarra el elemento que tiene la ID MyImage, que es este, ¿sí? Y le pone una imagen. Si toco el otro botón, si ustedes leen, le pone la imagen en lugar de bulbo on, bulbo off. Cuando yo lo ejecuto con run, prendo, apago, prendo, apago. ¿Sí? Acá están viendo un código JavaScript utilizado de esa manera. Si yo agarrara, copio la imagen. Acá lo bueno que tiene esta página que ustedes no necesitan grabar un archivo ni nada. Yo lo copié y lo pegué. Tengo dos focos. Prenderá y apagará. Prenderá. Ah, esperen que no le cambié no le cambié nada, ¿sí? Me quedaron dos focos. Cambia uno y el otro no cambia. Cada vez que doy run, pruebo y compila. Y ahí pueden empezar a hacer lo que se les ocurra. Cambiar el texto del botón, no sé. Lo que quieran. Pero está buena esta página de la W3C, que la tienen ahí linkeada, porque te permite pruebo, run. Y voy jugando y voy copiando. Que ellos quieren agregar otro botón, copian, pegan y ahí tienen otro botón. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Digo, pueden escribir HTML, incluso después cuando terminan, este código lo pueden guardar y demás. Pueden jugar con algunos efectos muy limitados. Acuérdense que la página W3 School es justamente para eso. Tiene, bueno, me sacó de la página, tiene un montón de documentación para que ustedes puedan perfeccionarse y animarse. Yo lo que le diría es que empiecen acá en la página 18, lo tienen linkeado. La curva que vamos a hacer nosotros es muy rápida. Vamos a pasar de algo muy simple de hoy a ir agregando cosas. No hay práctica hoy, sí la semana que viene, cuando ya hayamos practicado un poquitito más. Empieza a aparecer, no les di tiempo obviamente, pero acá ustedes pueden decir, bueno, vos tenés el código JavaScript metido en el on-click del botón. Bien, ahora empieza a aparecer la etiqueta script. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Si yo tengo varios botones, por ejemplo, que van a llamar a esa función JavaScript, no la quiero repetir, como por ejemplo la tengo acá, que tengo en el on-click de un botón y del otro tengo repetido el código JavaScript para cambiar la imagen. Entonces yo digo, no, vamos a hacer una función JavaScript. Vamos a usar las etiquetas script para encerrar el código y que me quede más prolijo. ¿Sí? Entonces, todas las funciones y eventos
Esperen que tome un cachito. De JavaScript lo puedo empezar a encerrar en bloques. JavaScript va a tener su propio formato para ir dejándolo un poquito más prolijo. Fíjense, vamos a analizar este código. Lo voy a usar acá en el ejemplo. Fíjense lo que hace acá. Genera en el encabezado, por eso les decía que en el encabezado de mi HTML, yo puedo colocar mi función JavaScript. Entonces, el código JavaScript queda referenciado ahí arriba. Este es el nombre de la función y en el on click del botón hago el llamado a la función. Acuérdense que ahí, en el ejemplo anterior, nosotros poníamos getElement document.getElementById. Acá directamente lo hacemos llamando a una función que está arriba. Esto queda mucho mejor porque el código de JavaScript lo dejo prolijo en un lado y yo en el HTML solamente lo voy referenciando. Fíjense, si yo lo ejecuto, esto simplemente lo que hace es modifica el texto. ¿Sí? Fíjense que ahí dice un párrafo, ¿sí? Y lo va a reemplazar por esto. Si ustedes quieren probar, que yo le ponen otro texto, yo puedo ponerlo así, lo ejecuto y cuando toco acá lo cambia por este texto. Me queda genérico. ¿Sí? Si yo tuviera otro botón, obviamente los dos van a modificar al mismo. Tiene que le voy a poner otro nombre. Ahí está. Pero si yo lo ejecuto, tendría dos botones y este botón también va a cambiar el texto, porque los dos están llamando a la misma función. ¿Cómo pueden jugar ustedes? Yo les decía, pueden agarrar la función, copiarla, acá, perdón, que me equivoqué. Vamos a usar la palabra. Fíjense, acá yo podría tener dentro de la etiqueta script dos funciones. Mi función y mi función 2. Una pone UP, vamos a poner invierno, así no ponemos cambiado, queda feo, y UP primavera. Yo tengo dos botones. Este llama a una función, este llama al otro. Los dos van a modificar al que tenga la ID demo. Entonces lo ejecuto. Este pone invierno y este pone primavera. Ahí están escribiendo código JavaScript, lo están poniendo en la parte superior, organizado por funciones, y les queda súper prolijo. Yo lo que quiero es que con esta herramienta de la W3 que tienen linkeada en un montón de diapositivas, se animen a probar, a duplicar la función, a crear otra función con otro nombre. Digo, que empiecen a animarse a escribir un poquitito de JavaScript. ¿Se dan cuenta para dónde los va llevando? Digamos, lo que quiere es tirar las funciones JavaScript para arriba y el código HTML para abajo. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, Sí, ¿se profe. van a animar a probar un ratito? ¿Se van a tomar? Sí. No me digan sí de compromiso. Carlos es el único que me contesta. ¿Y el resto? ¿Antonella? Sí, sí, sí. Sí, profe. Todos decimos sí. No, hablando en serio. Yo quiero que se animen para que ustedes agarren confianza. Ustedes piensen que todo lo que es JavaScript es el complemento ideal que nosotros necesitamos para que nuestra página termine de tomar esa interactividad que necesita, ¿sí? Hacer efectos y ese tipo de cosas. ¿Más o menos se van imaginando?
Yo les aseguro que es re lindo. Cuando le agarran la mano, es re lindo. Esa parte, yo quiero que sepan a dónde vamos a ir. Esas funciones que yo estoy escribiendo ahí a mano, ustedes tienen que saber que en poco más de una o dos clases, lo que va a pasar es que cuando empecemos a ver los frameworks, como jQuery, Bootstrap, ahí arriba, en lugar de haber código JavaScript mío, directamente lo que voy a hacer es, acá voy a estar llamando a funciones que ya vienen escritas en el framework. Y que, por ejemplo, me van a agrandar la letra, la van a achicar, la van a hacer parpadear. Digo, ese código JavaScript que yo estoy escribiendo ahí arriba, después se saca y se reemplaza por las librerías que ya traen cientos de funciones implementadas. Porque ustedes imagínense que eso que están viendo acá, que yo les muestro, que se escribe a mano, imagínense que después es imposible andar escribiendo la misma función en todas las páginas que hago. Uy, acá puse una letra de más, acá puse una letra de menos. Uy, esta la escribió Antonella y la escribe distinto como la escribió Brisa. ¿Se imaginan a dónde vamos? Digamos, este código JavaScript tan lindo y que permite hacer efectos, después pasa a ser reemplazado por las librerías. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien. Yo tenemos que aprender cómo es la estructura de JavaScript, quiero que prueben, que jueguen, pero después piensen que no se hace todo a mano. Si no, hacer JavaScript en una página, cuando tengo un montón de botones, efectos, cosas que quiero hacer distintas, recargar una imagen, hacer una galería, no termino nunca más. Por eso se inventaron, desde hace muchísimos años, los frameworks. Empresas que dijeron, bueno, yo te voy a dar, si usás mi librería, 100 operaciones JavaScript para que llames y hagas efectos. La vas a llamar de acá, pero van a ser funciones que yo ya te doy hecha para que vos ganes tiempo, siempre se escriban igual, y si el día de mañana vos tenés otro programador en la empresa que no es el mismo, el código sea muy fácil de mantener. Digo, para que vean a dónde vamos a estar en 2 o 3 clases parados. Pero necesito que se animen a probar esto. Es muy fácil. Con el inspeccionar pueden chumear el JavaScript y pueden probarlo de alguna página que les guste. Ya lo vamos a ver. Pueden ver qué librería usa. Si usa React, si usa jQuery. Pueden mirar, pueden ver qué método de esa librería usa. Van y lo replican en la de ustedes. Por eso les digo, esta es la parte más linda y más interesante para aprender a probar. Confío que van a animarse un poquito, tienen todos los links en las diapos. Sí, sí, profe. Bueno, la clase que viene ya profundizo en el código y la otra ya cambio a las librerías. Así que les voy a publicar la grabación de la clase y un tutorial de cómo escribir JavaScript. Así juegan, prueban y llegan un poquito preparados para la semana que viene. ¿Está bien? Dale, profe. Bueno, y acuérdense, quien adeude de los compañeros de ustedes que no se han conectado, la práctica 8, que por favor avísenle que la tiene que completar. ¿Sí? Bueno, Dale. es la parte más linda de la materia, para mi gusto, creo que para ustedes también, empezar a meter todo esto, toda esta parte dinámica y de efectos en nuestras páginas. Hay que practicarlo, ¿eh? Ok, profe. Bueno, Listo. gente, Sí, sí. ahora cuando termine le subo la grabación y le subo el tutorial de JavaScript para también ir repasando toda esta parte. Nos vemos el jueves que viene. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao chicos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao.